El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate. Tengo el honor de contar con la presencia del doctor Jacinto García Flores, mentor y mentor en este camino del foro que estamos creando. Bienvenido, doctor. Gracias, estimado Andrés, te agradezco la invitación que nuevamente me formulas. Créeme que es grato estar contigo, una persona que tiene un nivel cultural muy alto, muy elevado, y que desde luego todos los datos, los mensajes que tú proporcionas en tus programas es para meditarlo con detenimiento. Por eso te digo gracias por la invitación, estimado Andrés. Gracias, doctor. Pues continuando con nuestro análisis nuestra línea de investigación económico-política, que es lo que ofrecemos en este momento aquí, diferente un poco de la cuestión jurídica y psicológica en la que abordan otros foros, pues vamos a seguir. La charla pasada platicábamos de la inmigración, bueno, de la inclusión laboral, tocamos la inmigración como consecuencia de un fenómeno económico político. Es decir, la migración no era fortuita, sino que era provocada y aprovechada por alguien. Sí, sí, sí. Y aprovechada por los grandes capitales norteamericanos y hasta nos atrevimos a dar ¿cómo se llama? Adelantarnos. Una premonición. Una premonición no sería como una hipótesis. Una Ok, hipótesis, ok. ajá. Sería una hipótesis en la que señalábamos que Donald Trump no iba a buscar deportar a los 11 millones de inmigrantes o 20 millones de inmigrantes que tenga, sino que simplemente iba a tratar de reducirlos y efectivamente, o sea, ya en los 15 días que han transcurrido, se vio que pues que se dio en su propia agresión hacia los migrantes, fue cediendo lentamente y pues porque al final terminaron incluso los analistas políticos norteamericanos que no es que sí amenaza, pero no la ejecuta al 100%, cede, y eso se debe a que efectivamente lo hace para negociar en condiciones más favorables para él. Y ahora pues nos sorprenden los acontecimientos pues con otras, otras acciones, pero eso los abordaremos al final de la charla, doctor, ¿me parece bien? Sí, adelante, como tú indiques, estimado Andrés. Y ahora analizando, pues vamos a seguir con una reforma que fue impulsada por el tío Sam desde el 2019 en la reforma del derecho colectivo de trabajo, es decir, fue precisamente en su primer mandato que se impulsó la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia colectiva. Y eso es lo que vamos a abordar, vamos a tratar de... Y por esto, por este análisis, yo me atreví muy aventuradamente a hacer un análisis político de Donald Trump, porque yo no vi que en su presión o en el hostigamiento para mejorar o cambiar, reformar la Ley Federal del Trabajo, hubiera un enorme abuso. O sea, yo no vi un enorme abuso, observé en la reforma del 2019 un intento de mejorar, sí, las condiciones de los capitales norteamericanos, pero no vi a un tirano por completo, ¿no? Entonces yo creo, y era también lo que le comentaba la charla pasada, Donald Trump es un showman que hace su show para su audiencia, su movimiento MAGA de Make America Great Again. O sea, él lo hace para convencer a su público que está haciendo lo que ellos quieren, pero en realidad en la negociación es un poco menos hostil de lo que aparenta ser. Nada más que pues obviamente en Estados Unidos sí debe tener contentos a sus votantes, porque si aquí siempre les han valido una vez en el poder, les han valido los votantes, pero allá no, allá al parecer sí les importa todavía el electorado y por eso hace esos amagos.
esas acciones. Ahorita sí ya yo veo que sí se dio a la presión del Deep State, pero bueno, vamos a analizar esta cuestión de la reforma del 2019 a la luz de todos estos acontecimientos. ¿Qué le parece, doctor? Sí, está bien, es un tema muy interesante el que tú estás proponiendo sobre la mesa. Desde luego, el presidente Donald Trump tiene su forma muy peculiar de ser y de actuar, y bueno, a él le ha dado resultado en las distintas actividades que realiza, no solamente como presidente que es en este momento, sino como el hombre de negocios que históricamente conocemos, ¿verdad? En su desarrollo y en la forma de haber hecho un capital impresionante con esa negociación a la que tú te has estado refiriendo. Y claro, eso, si lo tomamos en consideración, al mencionar que en su primer periodo se llevó a cabo también aspectos relacionados con temas de de relaciones colectivas de trabajo, Ajá. ¿verdad? Pues evidentemente que es un buen tema el que estás proponiendo, lo vuelvo a reiterar, y cómo no, con mucho gusto lo abordamos. Y voy a iniciar con una cita de George Loveless, George sin amor, de Martín, es un mártir de Tolpo, de la primera huelga histórica. Dice, ¿acaso no tiene el trabajador el mismo derecho a proteger su trabajo que el rico a proteger su capital? El derecho colectivo tiene implicaciones como todo lo que les hemos ofrecido en este espacio de dialéctica, todo tiene que ver con la economía. Antes que nada, todo tiene que ver con la economía y luego con la política. Y es lo que vamos a analizarlo para ver por qué quedó de esa manera. La filosofía del derecho del trabajo es indispensable otra vez pasar por la filosofía socialista, nunca se acaba la filosofía socialista, que bueno, que el derecho del trabajo como lo conocemos actualmente en México fue producto de dos movimientos, de dos pensamientos que llegaron a México, el socialismo marxista y el anarquista, que no eran propiamente idénticos, sí tenían conceptos muy comunes, como el de la clase, el de la conciencia de clase y el de que todos debemos trabajar en pro de nuestro grupo, de nuestro colectivo. Sin embargo, una vez llegada la revolución a la victoria, los socialistas y los anarquistas se iban a separar. ¿Por qué? Pues porque los anarquistas querían la abolición del Estado y los socialistas usar el Estado. Entonces, esos son los, ¿cómo se llama? Los fundamentos del pensamiento socialista, del pensamiento anarquista. Y también tenemos la crítica del programa de Gotha, que es Marx explicando que en la sociedad comunista deberíamos tener una institución en la que todos los trabajadores participaran de la producción. Y aquí tenemos el postulado de a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Eso lo vamos a ver reflejado también en el escalafón. En el derecho colectivo tenemos los escalafones, que debe premiarse al que tenga, bueno, no premiarse, ascender al que tenga más carga familiar respecto del que sea un soltero, incluso en empate de capacidades. ¿Qué opina, doctor? Es muy interesante lo que tú estás planteando. Primero, cuando hablas de ese socialismo y ese anarquismo, muy interesante, porque efectivamente, cuando nosotros recorremos la historia, vamos, la génesis del sindicalismo mexicano, encontramos estas dos corrientes y va a ser precisamente Ricardo Flores Magón vamos, a principios del siglo XX, eh, principios del siglo XIX, no del siglo XX, corrección pública, donde pues él, al llevar a cabo una labor de convencimiento con personas que eran explotadas, es decir, trabajadores que son explotados, les hace ver que no tendría razón de ser esa explotación si se respetaran no solamente los derechos que como personas tienen, sino como trabajadores. Pero aquí el problema es que no había un derecho del trabajo como tal, no había un conjunto de normas. Y cuando ya en el siglo XX empezamos a buscar esos orígenes, encontramos que efectivamente se mencionaban
el hecho de que existiera una jornada de 8 horas, de que hubiera un descanso dominical, y desde luego que los trabajadores pudieran conformar asociaciones que les permitieran, en este caso, defender sus derechos. Empieza a manejarse, sí, empieza a manejarse ya la idea del sindicalismo. Claro, estamos hablando apenas de una etapa embrionaria, no es el sindicalismo de este siglo XXI, ¿verdad? Que ya tiene otra connotación, no, sino en esos orígenes era algo novedoso, algo que vamos, incluso los mismos trabajadores no entendían a carta cabal. ¿Por qué? Porque no existía, porque estaba prohibido. Desde luego, los gobernantes de ese momento se habían encargado de gobernar, sí, pero a favor de la clase pudiente y desde luego en contra de los trabajadores, que ahora así les llamamos. Y Carlos Marx, a nivel mundo, efectivamente tuvo la visión de llamar a esos trabajadores a que se unieran para defender sus derechos. Recordemos un refrán popular de que la unión hace la fuerza. Entonces, a través de ese programa de Gotha que tú estás mencionando, ¿verdad? Marx empieza a difundir estas ideas para que años más tarde fructifiquen y llegado el momento, en el caso México, también lleguen a nuestro país. Exactamente, doctor. Y ahora pero lo más interesante es que no todo es de Marx, sino que también, ¿por qué? Porque para los marxistas la lucha económica no era un fin en sí, es decir, el colectivismo no era el fin, la finalidad, o sea, no era que nosotros nos uniéramos para defender los derechos laborales, sino que para Marx era un paso, porque aquí lo que había que tomar era el Estado. Y para entonces, para Marx dice, bueno, al final de cuentas, nuestro objetivo principal es la toma del Estado y luego con el Estado tomar los medios de producción para después, pues, colectivizarlos, que es muy distinto al sindicato. Porque ya en el sindicato, porque el sindicato ya es del anarcosindicalismo, una rama del anarquismo que baja hacia el anarcosindicalismo, es decir, empezamos a formar los grupos de los trabajadores como ya se conocen. Pero bueno, Marx en relación al sindicato dice, bueno, al final de cuentas, pues no podemos quedarnos pusilánimes y con los brazos cruzados. Mínimo, pues ya tenemos que conseguir mejores condiciones laborales porque Marx era un poco más radical. En cambio, los anarquistas y los anarcosindicalistas, porque los anarquistas querían la caída del Estado, ajá, todos queríamos la caída del Estado, hasta yo, pero como litigante también, pero bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Y luego termino de juez de distrito, ¿no? Pero esperemos que eso no ocurra. Y ajá, entonces los anarquistas dicen, bueno, vamos a lograr la caída del Estado a partir de la formación de las pequeñas células de iguales, estos son los sindicatos y las cooperativas, y de ahí surge también el pensamiento cooperativista, pero ahí está interesante porque terminó en la ley de sociedades mercantiles, la cooperativa, cuando tendría que haber sido una ley independiente o más bien más cercana a la ley federal del trabajo que a la que el cooperativismo. Pero bueno, resumiendo con Marx lo ve únicamente el sindicalismo como un paso, no es muy enfático en el sindicalismo. Si lo ve, dice, vamos a luchar, sí, pero vamos a luchar por el Estado, para obtener el Estado y luego los medios de producción. Pero bueno, ese es el impulso. Ya los que sí lo empiezan a hablar ya de un anarcosindicalismo, Mijail Bakunin, que señala que son las leyes naturales las que deben guiar el comportamiento humano y deben abolirse la religión. Por eso algunas veces a Marx se le atribuye que es el opio del pueblo, la iglesia y todo eso, pero yo al menos, ahora sí, si alguien no tiene la cita exacta, yo no la he visto, yo no se lo he visto a Marx, yo se lo vi a Bakunin, de que la religión es el opio del pueblo y que es la fórmula con la cual se suprime al trabajador. Entonces dice, son las leyes naturales las que nos van a guiar. ¿Y cuál es la ley natural? La unión de los iguales. Y ahí es donde sí ya hablamos de sindicato y de la cooperativa, del cooperativismo. Dice, bueno, vamos a hacer el sindicato, vamos a irnos a la revolución
ganamos, o bueno, ganamos la lucha contra el patrón, nos quedamos la fábrica y la vamos a volver cooperativa. Esa es como el pensamiento, la síntesis del pensamiento que da origen al sindicato. ¿Qué opina, doctor? Bien, mira, en efecto, a Carlos Marx se le deben una serie de obras que cuando nosotros las checamos, por ejemplo, estoy pensando en El Capital, ¿sí? Que es la obra cumbre de Carlos Marx. Analizar este documento en las distintas partes que comprende, opinión muy personal, él no estaba propiamente en contra de la empresa, Ajá. como lo podemos creer en ocasiones, no, sino que este estudio que él realiza nos permite apreciar cómo estudia la empresa para demostrarnos que el trabajo del hombre, que es aprovechado por el capital, le permite a ese capital generar plusvalías a favor de las personas dueñas del capital. Y nos permite apreciar desde cómo se integran los salarios que se pagan a los trabajadores, cómo estos van a impactar en los presupuestos que maneja la empresa por distintos rubros que tiene que pagar, como son impuestos, como son proveedores, como son precisamente los trabajadores. ¿Y por qué la creencia de que el trabajo es una mercancía? ¿Sí? Entonces, este documento, cuando realmente se entiende, cuando realmente captamos el mensaje que Marx establece en El Capital, nos vamos a dar cuenta que cuando se es empresario, puedes nutrirte en gran medida del saber de Marx plasmado en ese documento. Entonces, yo invito a todos nuestros amigos el que cuando tengan la oportunidad de leer El Capital, créanme que es muy bueno, independientemente de cultura general, e independientemente de las posturas políticas que cada quien tenga. Leer El Capital de una manera neutra, ¿sí? De veras nos da mucha información en relación a las empresas. Bien, pero... Sí, claro, es si un bien manual cierto, para ser empresario. bueno, tú lo Sí, has dicho, ¿eh? sí, sí, sí. Tú lo O has sea, dicho. está hasta más interesante, porque dicho sea de paso, doctor, ajá, dicho sea de paso que explica cómo funcionan las sociedades anónimas, Sí, las sí, sí, sociedades sí. mercantiles, en general las sociedades por acciones, cómo funciona la venta de acciones, la venta de acciones y cómo la sacan a la bolsa y luego cómo los accionistas, cómo las acciones terminan capitalizándose y luego, o sea, una acción de una empresa, digamos, de, de Pingüinos S.A.D.C.B. termina valiendo mucho más que su capital industrial y de repente empiezan a manejar ese dinero para jugar y de repente ya no hay relación entre el capital verdadero de Pingüinos con el valor del capital en bolsa. O sea, sí está muy interesante, sobre todo ahorita, para entender un poco mejor cómo están ocurriendo las noticias. Diga, por ejemplo, ahorita dicen ya bajó el valor del petróleo a 6%, bajó 6% por los ataques en Irán, pero va a subir porque si se les ocurre cerrar el paso por ahí a los iraníes, el petróleo se va a disparar. Entonces digo, ay, ¿por qué se va a disparar? Pues porque está reduciendo la oferta. Entonces, y como la demanda es la misma, va a empezar a incrementar el precio, por ejemplo. Y eso a su vez va a tener un impacto en las bolsas. Y así, entonces todo este tipo de cosas sí son muy, muy interesantes para tener una noción de por qué ocurren las cosas así. Incluso se dice, ¿por qué Trump atacó en sábado? Pues porque en sábado no están operando las bolsas. Entonces, a ver cómo lo resienten hasta hoy, porque ya hubo 2 días para ver si sí fue efectivo o no fue efectivo. Pero como la incertidumbre fue sábado y domingo, el lunes, pues digamos, sí funcionó, entonces se mantienen estables. O sea, ese tipo de cosas Claro. vienen en el capital, pero sí como que hay que tomar un compromiso muy serio de entender el capital. Y ya, bueno, también, pues desde luego,
si lo quieren ver así, pues sí es un manual para ser empresario. Sí, yo coincido con tu expresión. Muchas veces se tiene la idea de que este libro, El Capital, Es del diablo. no que sea del diablo, no propiamente, no, pero se piensa que, vamos, ahí está la doctrina de Marx en defensa de los trabajadores al 100. No, es cierto que se alude en gran medida a los derechos de los trabajadores. Es cierto que, y yo me atrevo a decirle, que es un retrato hablado de la explotación de la que eran víctimas los trabajadores en esos siglos XVIII y XIX, principalmente en Europa. Pero cuando se lee, dije hace rato, de manera neutral, nos damos cuenta efectivamente que es un manual en gran medida tendente no solamente a explicar qué es la empresa, sino incluso hasta protegerla. Claro, en su momento decirlo de esa manera era muy atrevido. Acuérdate del refrán popular que también dice que el fin justifica los medios. Es decir, para que Carlos Marx hiciera ver a los trabajadores que lo único que tienen es su fuerza de trabajo y que para que esa fuerza de trabajo pueda ser redituable, pues deben tener vacaciones, deben tener pues un descanso semanal, deben tener una jornada de 8 horas de trabajo, como se estila actualmente, pues era necesario que se quedara por escrito, pero todo esto no es más que el medio para justificar el fin, para justificar la existencia de ese capital y en su momento el que los trabajadores pudieran poder constituir pues grupos para defenderse del capital, es decir, del capitalista, ¿verdad? Pues este fue el medio. Sí, ciertamente. Y pero Marx nunca fue tan enfático en el sindicato. El sindicato ya es de los Va a ser a anarquistas, posteriores, sí. de los Sí. anarcosindicalistas. Y ahí se peleaban entre ellos porque decía que los anarquistas eran unos tibios y todo eso. Pero bueno, eso ya es guerra entre ellos. Exactamente, pero lo que aquí nos interesa de esta información que tú nos brindas es cómo ya empieza en la mente de los trabajadores a bullir la idea de que unidos pueden obtener mejores cosas hacia el futuro. Y ese futuro es esto lo que hoy vivimos, ¿sí? Porque si estamos hablando de Marx y de las empresas de ese siglo XVIII y XIX, ese es el pasado. El futuro para ellos es ahorita. Es el presente de nosotros. Ajá. Sí, y bueno, ya para seguir retomando la línea del sindicato, o sea, de dónde viene, cómo viene y por qué era ilegal y luego por qué se volvió, tiene la configuración que tiene actualmente, vamos a citar a Proudhon, que dice que la huelga de los trabajadores es ilegal y esto lo dice no solamente el Código Penal, sino el sistema económico, la necesidad del orden existente, que cada trabajador individualmente tenga libertad de disponer de su persona y de sus brazos se puede tolerar, pero que los trabajadores recurran mediante las coaliciones a la violencia contra el monopolio es cosa que la sociedad no se puede permitir. Pues ¿por qué? Porque todo en el 1860, 1870, pues era un atentado al libre mercado y era algo que comentaba con la doctora Elia. O sea, realmente no, el libre mercado yo no lo veo como un derecho humano, un derecho al mercado, pues no sé, yo no lo vería así, porque el derecho humano, o sea, el derecho humano a la libre asociación se limitaba en tanto cuanto no fueras contra el libre mercado. Y por eso estaba sancionada la huelga en el 1850, en 1860 en Francia, y también en México estaba criminalizada la huelga. ¿Por qué? Pues porque le impactaba directamente a las tasas del capital y por ende al libre mercado. Entonces eso es lo que vamos a ver. O sea, hemos visto que todos hacen pro del libre mercado, pero el libre mercado no existe. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber gente que intervenga el mercado, como ahorita lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo lo intervienes? Pues provocando una fluctuación en los eventos políticos, en las situaciones, en las condiciones materiales. ¿Por qué? Pues porque un evento, una agresión contra las zonas petroleras necesariamente va a hacer que se encarezca el petróleo, que se encarezca, ya sea contra contra Irán, contra Rusia. Entonces, aquí hay una relación bien interesante entre política
y economía. Entonces aquí, y por eso también era una razón política de prohibir la huelga, porque se le pegaba a las tasas de ganancias. Y aquí tenemos a un anarcosindicalista mexicano que se llama Juan Saravia Díaz, que señalaba que cuando la legalidad era arrojada brutalmente de su trono por ese monstruoso azote que de los pueblos llaman tiranía, la rebelión tiene que ser no el crimen político que castiga el Código Penal, sino el derecho que concede a los oprimidos el artículo 35 de nuestra 1000 veces sabia Constitución, es decir, nuestro derecho a rebelión. Entonces aquí ya fuimos encadenando cómo surgió el anarcosindicalismo. Dice, vamos a tomar la rebelión en defensa de la clase trabajadora. Estos son los postulados que le dan origen al sindicalismo, por eso el sindicalismo es revolucionario. No tanto como el socialismo, pero sí es combativo. Y ya de ahí que, bueno, pues como yo le decía a usted, y usted nos lo mencionaba antes, las cooperativas existían. Ahorita no sé qué tanta vigencia tenga la cooperativa. Muy bien, pues realmente todo lo que tú nos has hecho saber en estos minutos que llevamos de diálogo es muy interesante. En efecto, no solamente en Europa, en ese siglo XVIII, XIX, estaba prohibida la huelga. En el caso de México también. Durante el Porfiriato, recordemos que el Porfiriato empieza propiamente ya a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1888, 89. Bueno, en esos 30, 31 años que Porfirio Díaz fue presidente, la legislación penal de nuestro país, haciéndose eco de la legislación europea, prohibía precisamente la huelga. ¿Por qué? Porque con eso se paralizaban las labores y esto afectaba a las empresas establecidas en nuestro país. Claro, empresas eran muy pequeñas, no era el número enorme que existe hoy, ¿verdad? De empresas, pero la economía de entonces, siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, claro, era una economía agrícola. Bueno, pero todo esto va a ir permeando para que los trabajadores de esa época se percaten que efectivamente deben unirse para que en un futuro pudieran tener mejores expectativas de vida, mejores derechos y evidentemente pudiera existir el sindicato y pudiera llevarse a cabo la huelga, porque eso eran figuras prohibidas en el caso de nuestro país, ¿no? Así como ha sucedido en Europa, que tú lo has referido. Claro, los trabajadores llega el momento en que cobran conciencia de que esa unión es la que les va a permitir enfrentar a la explotación de la que son víctimas, ¿verdad? Pero bueno, de ello platicaremos en un momento, porque nuestros vamos a pausa. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. ¿En dónde está transmitiendo? ¿Dónde está? Ya seguimos. Repítalo. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores.
vamos a retomar el segundo segmento con la frase de Beatriz Webb y Sidney Webb, que dice, si varios trabajadores se unen y envían representantes para negociar en nombre del grupo, su posición cambia de golpe. Beatriz Webb es una socióloga inglesa quien acuñó la expresión de negociación colectiva, con la que describía el proceso por el cual los trabajadores se organizan en sindicatos, que negocian a nombre de los trabajadores las condiciones laborales con la empresa. Y además elaboraron el concepto de huelga solidaria, es decir, para que un sindicato pudiera acudir en huelga al auxilio de otro sindicato y presionar a una rama industrial determinada. Por eso ahí cuando algunos de nuestros escuchas se puso a curiosear con la Ley Federal del Trabajo y encontró huelga solidaria, pues ese es el origen. Porque yo no recuerdo que me lo enseñaron en la universidad, pero ahora ya lo sabemos, que para qué sirve la huelga solidaria. Pues porque hay ramas industriales y muchas veces los trabajadores de una rama, bueno, los trabajadores de una fábrica cuando era llevada la huelga, pues simplemente cambiaban a los trabajadores, metían de otra empresa, ya con eso. Entonces, por eso se crea el concepto de huelga solidaria. Dice, si paralizamos un área, paralizamos la otra, para que todos recibamos protección y podamos defendernos y obtener mejores este, condiciones. De ahí sale el contrato ley también, los contratos ley, porque había ramas, ahorita lentamente, pues la globalización fue lo que fue haciendo que las fábricas de las textileras concretamente fueran quebrando y fueran cerrando y todo este sistema que tenía la Ley Federal del Trabajo fuera desapareciendo. Por eso muchas veces en la universidad ya no nos enseñan huelga colectiva, digo huelga solidaria, contrato colectivo, contrato ley, porque todo eso estaba vigente en el 1900, 1910, 1917, todavía hasta 1970, pero con la implementación de los tratados de libre comercio, pues toda la mercancía empezó a entrar de fuera y ya no se producía acá. Entonces eso es lo que, bueno, pero vamos a tomar, para eso vamos a retomarlo, ¿no? ¿De dónde salió? Para que cuando curiosemos en la ley del trabajo, pues es por esto, ¿no? Por eso estaba la huelga solidaria. Y posteriormente, Beatriz Webb en 1891 publica la historia del sindicalismo, donde documentaban el auge del sindicalismo en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, donde las fábricas recibieron a muchos trabajadores. Y poco a poco, como conforme al sindicalismo naciente, fueron logrando la mejora de las condiciones de trabajo. Hasta este momento hemos visto que antes el sindicato estaba prohibido, pero poco a poco con la fuerza de los sindicatos fueron logrando la mejora de las condiciones. Y si bien no se logró la revolución comunista, pues sí, los sindicatos demostraron tener más vigencia que la propia revolución socialista. Entonces, el sindicato es más resistente al examen del tiempo que estos postulados muchos postulados de Marx, porque Marx también, les voy a mencionar algo, o sea, Marx también se equivocaba, feo, muy feo, porque le envió una carta a Abraham Lincoln felicitándolo, pensando que Estados Unidos iba a ser el paraíso de los trabajadores, y pues nada más lejos de la realidad. Con las leyes de liberar que liberaron la esclavitud, la abolición de la esclavitud, pues pensaban que iba a mejorar. Entonces, ¿qué opinión tiene, doctor? Qué bueno que escogiste este tema, estimado Andrés, porque nos permite ver la génesis del sindicalismo. El sindicalismo en nuestro país y en el mundo, no nada más en México, es muy importante. Cuando se ha platicado de Carlos Marx, los documentos que escribió y otros autores que tú has mencionado, podemos apreciar cómo una vez que madura la idea de la unión de los trabajadores, va a dar fruto a la constitución de varias asociaciones, no solamente el sindicato. Tú hablabas incluso hasta del cooperativismo. Es cierto, las figuras que conocemos actualmente tienen un origen y es el que tú has mencionado, cuando los hombres por fin logran darse cuenta
que si siguen solos, pues van a ser fácilmente controlados por el capital. En cambio, cuando se asocian, cuando se unen, van a tener esa fuerza con la que van a enfrentar al capital, pero esa unión les va a permitir constituir, decíamos, el sindicato en primer lugar, sí, pero después de eso, otro tipo de asociaciones, como es el cooperativismo que tú has mencionado. El cooperativismo busca que aquellas personas que se dedican a elaborar un producto o a prestar un servicio, efectivamente puedan constituir pues una cooperativa, ¿sí? De producción o de servicios, es correcto. Nada más que ahí se requiere ya entonces un cambio de mentalidad. Ya no es la mentalidad del trabajador regida netamente por el aspecto laboral, sino ahora es una mentalidad de unión, de que todos somos iguales, vamos a elaborar tales productos y los beneficios que se obtengan van a ser para todos y cada uno. No es que para ti más y para mí menos, o que tú trabajes más y yo voy a trabajar menos, no, debe haber una igualdad. Es cierto, puede haber algunas diferencias, pero tienen que estar plasmadas en el acta que le da origen a esa, vamos a esa sociedad cooperativa. Sí, y de hecho ahorita tuve la oportunidad de participar en el Gran Acuerdo por Puebla, para la que trataban de implementar la Agenda 2030 en el Ayuntamiento de Puebla. Mencionaban eso, o sea, como que sí, sí hace falta muchas clases de historia en todas las universidades, porque mencionaban como la gran innovación empresarial, y es que está bien chistoso, porque fue en el Instituto de Innovación en la universidad, o sea, es como la antítesis del, pues, de la génesis de la universidad pública, porque la universidad pública es libre pensamiento y se crea para que los hijos de los trabajadores fueran a la universidad y crearon un instituto de innovación. Entonces, como que para fortalecer las políticas empresariales, digo, pues como que no me hace tanto sentido, pero bueno, yo no soy el rector, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y lo mencionan como una enorme innovación, dice, vamos a generar la creación de cooperativas. Si la cooperativa ya existía desde hace 150 años, el concepto del cooperativismo también estaba ya creado, incluso ya estaba pensado en la concepción del licito, ya también ya tiene mucho de esta semilla, entonces sí les hace falta un montón de historia a todos los compañeros de otros espacios porque presentan como innovación el cooperativismo, ¿no? O sea, no, el cooperativismo sí existía e incluso lo único que hay que hacer es desempolvarlo. Exacto. El cooperativismo existe desde hace mucho tiempo, tú lo has mencionado y tienes razón, que en su momento aparecía la ley de sociedades cooperativas en el compendio de leyes mercantiles. Bueno, es que pues en ese momento el legislador lo que hizo fue de manera sistemática que todo aquello que tenía que ver con el comercio, directa o indirectamente, quedara en un solo cuerpo legal. Por ese motivo es que aparecían allí. Pero de que hay una ley específica para las cooperativas, sí, sí lo hay, la ley de sociedades cooperativas, definitivamente. Y estaría bien que lo dieran, que retomaran una materia de derecho social, como lo Sí. menciona en la universidad, o sea, porque tienen derecho laboral, agrario, ajá, pero el derecho social va arriba de los dos, del laboral y del agrario, y ahí entraría el cooperativismo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues los gobernantes en turno tienen sus propias políticas y van adecuando las cosas de tal manera que correspondan, o mejor dicho, respondan a las actividades que están realizando, es decir, a esas políticas que se están instrumentando durante su Y periodo eso, de ajá, gobierno, ¿sí? sí. Entonces, ¿que es una figura que ha existido? Sí, desde luego. Que actualmente existe, sí. América Latina, los países africanos, son los lugares donde ha florecido ese cooperativismo. La Organización Internacional del Trabajo incluso ha destinado un día del año
al cooperativismo a nivel internacional, que en México hay un número increíble de cooperativistas, o sea, de cooperativas, es cierto también, porque hay cooperativas de transporte, hay cooperativas de pesca, hay cooperativas de elaborar artesanías, hay de todo, ¿sí? Hay cooperativas de todo, que no se les ha dado el impulso que requiere y la publicidad que requiere, es cierto, pero de que existen las sociedades cooperativas, sí, hay un marco jurídico aplicable a ellas, nacional e internacional incluso, estimado Andrés. Ok, perfecto, doctor, pero vamos a retomar, vamos a continuar el Sí, hilo. claro, sí. Y ya aterrizando un poco más en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que el capítulo 4 en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo está basado en el sistema de a cada cual su necesidad, a cada cual según su capacidad. Y ahí es donde empezamos como a encadenar todos los conceptos que vienen en la Ley Federal del Trabajo con filosofía, para que la entendamos, porque pues a mí sí como que me genera un poco de inquietud que se le dé tanto énfasis al derecho empresarial en la universidad y no al derecho social, siendo que los estudiantes son pues más clase trabajadora que clase empresarial, sobre todo en la UAP. Y pues sí, si estuviéramos hablando de la libre de derecho, bueno, pues sí, difícilmente vamos a ver un énfasis en el derecho social, y qué decir del TEC de Monterrey, ¿no? Pero esos ya serán otros análisis. También en el artículo 378 tenemos la prohibición de los sindicatos de participar en actos religiosos, pues porque el sindicato es anarquía y en una parte del orden establecido pues era la religión. Y entonces pues el sindicato no debería participar en este tipo de eventos. Y los postulados de Beatriz Webb pues ya dieron al capítulo 2 del título octavo de la Ley Federal del Trabajo, que habla ya de huelgas y establece los elementos necesarios para la negociación colectiva. Y ya de ahí empezaríamos a ver la reforma, que se implementa la obligatoriedad de la constancia de representatividad, que es lo más interesante. O sea, realmente pues el sindicalismo fue secuestrado durante el siglo XX. O sea, pasó de ser todo, y eso es lo interesante, ver cómo surgió, por qué surgió, cuánto costó, y para después ver que lo secuestraron los propios intereses entre las cúpulas sindicales y los empresariales, y posteriormente incluso se crearon mafias de sindicatos que ya extorsionan a empresarios, microempresarios y obras. Pues ahí es donde entró Donald Trump, dijo, pues es que yo no quiero que estén secuestrando ni, 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 ni hostigando a la empresa, a mis empresas, porque seguramente debe tener empresas aquí. Las configuraciones son tan complejas, las configuraciones empresariales son tan complejas, que por eso buscó la modificación y buscó la eliminación de este tipo de sindicatos charros, que eran los que secuestraban a las empresas, es decir, amagaban con emplazamientos a huelga, sin tener trabajadores dentro, y ya o sea, la ley federal del trabajo no evolucionó, sino que vino a ser corregida, digámoslo así, por un empresario norteamericano. Y por eso digo, yo no sé qué tan tirano puede ser alguien que desde su gobierno impulsó la limpieza del sindicato, porque el sindicato ya sabía, pasamos de un sindicato, de un espíritu de unión, de que vamos a buscar la mejora de nuestras condiciones laborales y de paso constituir una empresa con los medios de producción que ya nos hicimos, por ejemplo Boeing, que ya se habían hecho de los medios de producción, pasaron de ser eso a ser un sindicato servil, y tuvo que venir el tío Sam a corregirlo a través del TEMEC. Y entonces buscó los mecanismos de negociación rápida y de representatividad sindical. Se desarmaron las grandes centrales. Yo lo que veo es que se van a desarmar esas grandes centrales sindicales para implementar, por la necesidad de implementar la constancia de representatividad. Y ahí es donde me genera dudas. O sea, yo no veo que tan tirano sea Trump, porque si él fuera un tirano, hubiera desmantelado la Ley Federal del Trabajo. Y al contrario, lo que hizo fue
desmantelar, pero el sindicalismo charro. Y ahí es donde, y es a donde estamos llegando, donde empezó, o sea, donde queríamos llegar. La conversión abrimos a ver la reforma, cómo vamos a interpretar esta reforma. Pues primero sabiendo cómo fueron cuáles eran los fundamentos del sindicato, por qué existía el sindicato, qué le pasó durante el siglo XX y qué cambios tiene con la reforma del 2019. Qué interesante lo que tú señalas. Sí, mira, hay una serie de eventos de toda índole, económicos, políticos, sociales, religiosos, culturales, etcétera, que tienen que ver con esta reforma a la cual tú has hablado a lo largo de la sesión. Primero, en el ámbito educativo, tú has señalado de manera certera que a los jóvenes que estudian pues, a nivel universitario, los planes y programas que se les aplican ya son programas que responden a ciertos intereses. Intereses no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que dejan de lado, por ejemplo, la historia. Y no solamente la historia en general, sino la historia del derecho del trabajo en particular. Acuérdate que una persona o un pueblo es más fácil de controlar si no tienen información. Y en el caso que tú mencionas de la educación, si esta información no se proporciona, si esta información no se les da, pues en automático estas personas no van a conocer esos derechos. Entonces, esta es una forma de control también. Ahora, responden a los tiempos actuales. Dije, sí. ¿Y cuáles son los tiempos actuales? Bueno, en este tiempo actual, donde estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, lo que se busca son pues los beneficios económicos principalmente de ese capital transnacional, como históricamente ha sucedido. Y para lograrlo, pues es que hace omisión del aspecto histórico, para que así no se tenga esa información. Bueno, pero independientemente de ello, cuando nos damos cuenta de que hoy los trabajadores jóvenes pues se enfrentan a un escenario donde el trabajo está escaso, donde el trabajo es precario, donde te piden un nivel, pues vamos, de conocimientos y de cultura general elevado, a cambio de que los salarios son pequeños. Bueno, esa es otra forma también de controlar pues vamos, a las personas, ¿no? En ese caso, los trabajadores. Cuando tú estás señalando que has sido un empresario foráneo, es decir, de Estados Unidos en particular, el que ha logrado hacer esta reforma, bueno, sí, la ha logrado hacer, pero él representa a un determinado grupo, a un determinado sector y evidentemente al capital, en este caso el capital transnacional. En el caso México, que algunos sindicatos o muchos llegaron a cometer actos en contra de la empresa vía una especie de ¿Extorsión? extorsión. Sí, lamentablemente ocurrió. ¿Cuántos sindicatos se crearon? Se llegaba a hablar hasta de 500,000 sindicatos antes de la reforma, ¿sí? Y muchos de ellos, pues, quedó demostrado que eran sindicatos blancos. Es decir, que solamente buscaban sus propios intereses, no los intereses de los trabajadores que decían representar, ¿sí? Pero con esta reforma que se hizo al TEMEC y en particular al implementarse el capítulo 23, lo que se ha buscado es eliminar a esos sindicatos blancos, a esos sindicatos
pues que De protección. solamente buscaban beneficios económicos. Eso ha sido bueno, sí, pero no solamente es eso, sino ha sido la violación que los derechos de los trabajadores tuvieron a lo largo de esos años, a grado tal que el sindicalismo independiente de nuestro país, por ejemplo, se vio obligado entonces a presentar ante la Organización Internacional del Trabajo una serie de quejas, una serie de denuncias, este, porque sus derechos pues estaban siendo violentados. Y entonces cuando la Organización Internacional del Trabajo interviene y le solicita a nuestro país que le informe cuál es la realidad que se está viviendo laboralmente hablando, es cuando empiezan lentamente a hacerse las reformas, ¿sí? Esto nos lleva a hablar desde 2000, vamos a los últimos años, desde 2014 incluso, y de 2014 a 2019, en esos 5 años, ocurre esta tremenda reforma laboral que actualmente tenemos, donde los sindicatos hoy ya queda plasmado a favor de ellos la libertad sindical, la obligación de rendirle cuenta a sus A la base agremiados, trabajadora. a la base trabajadora, como tú lo señalas. Entonces, todo esto ha sido una evolución, un desarrollo que ha permitido el cambio que hoy estamos viviendo, para bien o para mal, ¿sí? Y este cambio nos obliga a todos a cambiar nuestras actitudes y aptitudes laboralmente hablando. ¿Por qué? Porque también muchos trabajadores se han quedado en una zona de confort que cuando son, pues vamos, requeridos para puestos de nueva creación y no tienen los conocimientos pertinentes, entonces están impedidos de ocupar esos nuevos puestos de trabajo. Por eso empecé hablando de esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque en esta cuarta revolución no solamente la robótica de la tercera revolución industrial, que sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Esa robótica, sino hablar hoy de la inteligencia artificial, por ejemplo, hablar de el Internet de las cosas, hablar de habilidades blandas, etcétera. Todo eso ya requiere que el trabajador cambie su forma de pensar y de actuar. Si tú quieres, obligado por las circunstancias, evidentemente, porque si no tiene ese nuevo perfil, lamentablemente se va a quedar sin trabajo. La razón, porque son trabajos repetitivos y esos trabajos repetitivos hoy los están realizando los robots. Entonces, por ese motivo, y claro, todo eso responde también a intereses, fundamentalmente del capital transnacional. O sea, ¿cómo puedo eliminar varios puestos de trabajo? Ah, muy sencillo, pues vamos a implementar robots. ¿Por qué? Porque el trabajador hace lo mismo, o sea, ya es un movimiento repetitivo. Bueno, eso lo pueden hacer los robots. Ahora entonces ese trabajador tiene que prepararse en otros ámbitos para poder seguir teniendo un puesto de trabajo. Pero el problema aquí es, ¿y si no se prepara en otros ámbitos? Pues es cuando lamentablemente va a ocurrir la desvinculación de ese trabajador con esa empresa. Ahí, ajá, pero sí, 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 totalmente. Ya nada más ahí yo le voy a contraargumentar, doctor, Sí, con un adelante, claro. yo creo que va a haber un colapso. Yo creo que va a haber un colapso porque la inteligencia artificial es más cara, o pagar la inteligencia artificial va a ser más caro que pagar salarios. Sí, estoy de acuerdo, si Y así lo supongo que vemos. no sé, porque ahorita la están dando gratis para todo, para Para hacer todos, sí, sí, tanta cuanta tontería se nos ocurra. sí, Pero sí, eso sí, tiene costo y lo están pagando los accionistas. Los que van e invierten en la bolsa sí. son los que están pagando la inversión. Yo no sé si cuando la empiecen a cobrar vaya a tener el retorno. Es decir, vamos a poner la prueba de veras. Es decir, sale, vamos a despedir a un secretario, vamos a despedir a una Ujú, secretaria, ujú. secretario, ¿no? Vamos a Sí, sí, despedir sí, a un sí. cajero. Sale, los despedimos masivamente. ¿Qué tanto el sistema me va a responder? Porque una cosa es responder gratis para tonterías y otra cosa es Ujú. responder cuando ya me cuesta y cuando me está generando pérdidas.
Eso es lo que yo veo como difícil y sobre todo ahorita con estos temas de guerra. O sea, en Estados Unidos están viendo problemas de que ya no les da el dinero para mantener fríos los sistemas de inteligencia artificial y eso que se está usando para jugar, no se está usando para trabajo como tal. Todavía no Claro. empieza el reemplazo. Entonces, y si siguen subiendo los precios del petróleo y todo eso, ¿cómo van a echar a andar a mover eso? Seguro que sí se va a poder, pero va a ser caro, más caro. Entonces se van a dar cuenta que el trabajador sigue siendo la materia el trabajo es la materia más abundante del planeta. Ahí yo difiero. ¿No? Y es Yo válido, quiero tenerle fe a mi trabajo, a mi clase trabajadora, por que podremos supuesto. resistir la cuarta revolución industrial. Yo estoy de acuerdo contigo, la clase trabajadora este, va a continuar existiendo, no me aparto de eso. Y tampoco me tomen como yo estoy defendiendo pues al capital transnacional, ¿no? Lo que estamos aquí señalando es cómo los intereses que permean, que en este caso son los de ese capital transnacional, han utilizado todos los medios que hemos mencionado para lograr los fines que pues tú has referido en esta plática, estimado Andrés. Gracias, doctor. Pues bueno, vamos a cerrar con que, pues efectivamente, por unas o por otras, se reformó la Ley Federal del Trabajo. Entonces, surgió el principio de representatividad sindical, que ya es más acorde a la génesis del sindicalismo. Y entonces, yo lo que interpreto aquí también es como para mejorar las condiciones de trabajo de los mexicanos y que a las empresas les haga casi igual, o el plan era que casi igual el costo en México que en Estados Unidos, entonces que se mudaran a Estados Unidos. Por eso le regresó los dientes a los sindicatos que les había quitado el sindicalismo charro. Entonces yo no lo siento o sea, repito, para mí es un showman, es extraordinariamente inteligente o sea, es indiscutible que es inteligente porque si no fuera muy tonto, pues no estaría ahí. Y pero ajá, o sea, pero sí es ciertamente impredecible. Entonces esas son las notas que yo pongo sobre la mesa, que le pongo sobre la mesa, que ya charlamos, y pues ya será cuestión de la audiencia de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, está loco o no está loco, y no, ni en ningún momento creo que haya alguien que me pueda acusar de ser pro-yankee, entonces, por reconocerle No, el intelecto. desde luego, la libertad que tenemos de expresarnos constitucionalmente garantizada, ¿verdad? Siempre y cuando no incurramos en actos pues Calumnia. de calumnias o de injurias, ¿verdad? Es decir, que no cometamos ningún delito, no hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Simplemente este diálogo nos permite ver la realidad que en este momento impera a favor de las empresas, en contra de los trabajadores, y bueno, cómo podemos en su momento lograr que las cosas fueran diferentes, ¿no? A eso se deben estos diálogos, no es una confrontación ideológica ni nada parecido, no, es simplemente diálogos que nos permiten dirigirnos a nuestros amigos del auditorio, quienes finalmente son los que tienen la última palabra y que desde luego están invitados cordialmente para seguirnos a través de este programa y todos los demás programas que Andrés en su calidad de titular del mismo, ¿verdad? Va a seguir elaborando y si nos vuelve a invitar, bueno, pues aquí estaremos para dialogar como lo estamos haciendo hasta este momento. Gracias, doctor, por acompañarme. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima de Dialéctica, la seguridad social en debate. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.